nosotros, Ruby y yo, nos vamos a vacunar en el viernes, ¿verdad, guapa? En el viernes, creo. Entonces, bueno, ojalá salga todo bien, ¿no? Al final, una vacuna, bueno, que, que ha sido producida en un tiempo bastante corto. Pues estamos ahí, ¿no? Para a ver qué pasa. ¿Y qué tal, Pati? ¿Todo bien? No empieza a salir cosas raras en la piel ni nada, ¿verdad? Que hay teorías de la conspiración y todo esto por ahí. Y Vivi también. Bueno, si vosotras están bien, ahí ya me fío más. Entonces, en el viernes vamos nosotros. Qué bien. Muy bien, entonces el tema de hoy hablaremos del parasimpático, hablaremos del vago. ¿No tienes cola? Bueno, perfecto. Ni tampoco eres un zombie. Bueno, muy bien. Ahí ya veo ventaja, ya veo mejor la cosa. Ya me fío más. Muy bien. Entonces, muy bien, hoy hablaremos un poco entonces del parasimpático y del vago, pero bueno, como siempre, la cosa va a vuestro gusto. Entonces, lo que queréis preguntar, estáis a gusto y vamos poco a poco contestando todo. Aquí, María, aquí tenemos no sé cuál es la de Oxford, que no sé cuál es, y la de los chinos también, que es que parte de ella se ha producido aquí en São Paulo. Yo le dije a Ruby, así en plan broma, obviamente en plan broma, que a mí me gustaría tomar la vacuna china, ¿no? Porque la vacuna china tiene un 50% de probabilidad de que no pase nada, porque tiene un 50% de inmunización general. O sea, hay 50% de probabilidad de que no pase nada, de que no valga para nada. Pero es broma, hay que vacunarse y ya. Muy bien. Entonces hablaremos hoy del sistema parasimpático, del vago y bueno, y generalidades, lo que a vosotros os parezca más adecuado. Entonces, como hemos hablado ya de generalidades en la semana pasada, vamos a hablar un poco más dirigido al para hoy. Y para hablar un poco más dirigido al para, tenemos que poner el parasimpático en tres categorías distintas, que es el parasimpático craneal, el vago y el parasimpático sacro. Y tenemos tres divisiones del parasimpático: el craneal, el vago y el parasimpático sacro. ¿Vale? Entonces ponemos el parasimpático ahí en tres categorías distintas. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que dividirlo y ponerlo en tres categorías distintas. Porque tiene acciones distintas en cada una de estas regiones. ¿Vale? Entonces apuntamos esto. Tenemos tres zonas de inervación parasimpática en el cuerpo. Se llama craniosacral outflow, en inglés, craniosacral outflow, es decir, es el flujo craniosacro, lo que cuadra muchísimo bien con el parasimpático y lo que coincide, que cuadra también con las técnicas, con las filosofías, las teorías de terapia craniosacral también, ¿no? Si os dais cuenta, terapia craniosacral tiene mucho que ver con la inervación parasimpática. Entonces se llama craniosacral outflow. Entonces dividimos de esta forma. Entonces fijaros, cuando hablamos del cráneo, estamos hablando del 3, del 7 y del 9. Cuando hablamos del cráneo, estamos hablando del 3, del 7 y del 9, ¿verdad? Estamos hablando
de la inervación del ganglio ciliar, del ganglio pterigopalatino o esfenopalatino, del ganglio óptico y del ganglio submandibular. Estamos hablando de esto. Entonces el 3 ya sabemos que está dirigido a la inervación del ciliar y que está dirigido a la inervación del ojo, de los músculos del ojo, de la capacidad de enfocar y de hacer midríasis y miosis, ¿no? Miosis, más dirigido a la miosis. El 3 estaría ahí y está bien puesto, muy bien, no tienen mucho que inventarse del 3. Hola, mi paciente más querida, ¿qué tal? Entonces del 3 no hay mucho que inventarlo. Yo recomiendo, si queréis saber todo el recorrido del 3, las posibles implicaciones clínicas y todo esto, a echarle un vistazo en el directo que hicimos del par craneal 3, que está en YouTube. Ahí hay toda la descripción anatómica, de dónde salen las vías, por dónde pasan, puntos de atrapamiento y todo esto, que está bastante interesante. Pero el 3, de verdad, en la práctica clínica lo trabajamos muchísimo poco. Vale. El 7 sí, el facial sí lo trabajamos muchísimo, ¿no? Por el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino, y también por la inervación del submandibular, del sublingual y todo esto, ¿no? Del 7, ¿qué podemos comentar que sería interesante? El 7 y el 7, también hay un directo del 7, ya sabemos que hay el ganglio geniculado, ¿no? Como si fuera una rodilla, es decir, viene el 7 y el 7 bis, que no me gusta llamar de 7 bis, pero bien. Hay la unión del 7 con el 7 y ahí en la región del temporal se forma un ganglio y una rodilla, hay un codo, un quiebre de eje que se llama ganglio geniculado. Del ganglio geniculado saldrán dos ramas, que serán dos ramas parasimpáticas del 7, ¿no? Una de ellas será el nervio petroso mayor, y el nervio petroso mayor formará parte del nervio ovidiano y hará la inervación del ganglio esfenopalatino o pterigopalatino. Entonces ahí sale la primera rama parasimpática del 7. Y luego, después de hacer la rodilla, el 7 empieza a bajar, como si fuera a salir del cráneo, y de verdad sale. Pero antes de la salida del cráneo, emite una otra rama que es el nervio cuerda del tímpano. Y este nervio cuerda del tímpano es que hará la inervación de la glándula submandibular, sublingual y todo esto. Entonces el 7 nos dará dos ramas parasimpáticas. Vale, muy bien. Una de ellas el petroso mayor, otra la cuerda del tímpano. Muy bien. Y luego tenemos el 9. Y el 9, hablamos muchísimo poco del 9, pero luego tendremos el 9. Y el 9 es bastante interesante porque de la formación del 9, antes de la emergencia del 9 por el agujero rasgado posterior o por el foramen yugular, sale una ramita del 9 que va a hacer la formación que va a la caja del tímpano para formar el plexo timpánico. Entonces sale una rama del 9 que viene por dentro del temporal, por dentro del proceso mastoides del temporal, y luego llega a la caja del tímpano, y en la pared interna de la caja del tímpano sube una rama del 9, hace la formación del plexo timpánico, y luego de la parte superior del plexo timpánico sale el nervio petroso menor. Claudio, el vídeo del 9 está también en YouTube. Lo que pasa es que no está con el nombre, no lleva el nombre del 9. No me recuerdo ahora mismo qué lleva en el título. Ruby puede que se recuerde, pero que tenemos que cambiar esto porque fue el final de un maratón que hicimos y se quedó con este nombre del final del maratón.
pero sí que está. Tengo que cambiar el título para que todos puedan verlo, ¿vale? Pero, Rumi, si puedes después, recuérdame de cambiar el título, que el 9 también está. Entonces el 9 viene por abajo aquí, forma el plexo timpánico en la pared interna de la caja del tímpano y arriba sale el nervio petroso menor. Y el nervio petroso menor va al ganglio óptico y ahí la inervación de la parótida y todo eso. Esta es la parte parasimpática, ¿vale? La parte parasimpática del cráneo. Y ahí hay algo interesante. Ahí hay algo interesante cuando ponemos esto en la clínica de los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, fijaros, es curioso cuando trabajamos con pacientes que tienen rinitis, sinusitis, congestión de los senos y todo esto. ¿Por qué es curioso cuando tenemos estos pacientes en nuestra consulta? ¿Esto suena? La lacrimal también. Ahí, Claudio, son todos ramas del pterigopalatino, es decir, todo va al pterigopalatino y ahí pequeñas ramas irán a las glándulas de la nariz, del ojo y todo esto. Son ramificaciones, pero sí, está perfecto. ¿Vale? ¿Os suena esto? Pacientes que tienen sinusitis, congestión de los senos, pacientes que tienen cefaleas congestivas porque tienen un drenaje insuficiente del seno frontal, no sé, cualquiera, el seno maxilar, cualquiera. ¿Os suena esto o es algo que no cuadra en la clínica? Perfecto, Susana, perfecto, fenómeno, perfecto. Ahí hay algo muy curioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen estos pacientes para nosotros y a veces no nos damos cuenta que en el cráneo el parasimpático es secretor, es secreto motor, ¿vale? Entonces es muy curioso, como nos dije Albertino, que cuando tengamos estos pacientes a veces buscamos técnicas de estimulación parasimpática, ¿no? Relájate, quédate ahí, calladito, calmado, tranquilo. Está bien que esté calmado, que esté tranquilo. Lo que no puede pasar es que tú le des estímulos al parasimpático. Esto es lo que no debería pasar, porque un paciente que está en esta situación tiene un aumento de la actividad parasimpática del cráneo. ¿Os dais cuenta? Tiene un aumento de la actividad simpática, de la actividad parasimpática en el cráneo. ¿Esto significa que tiene una hiperactividad parasimpática? No. Significa que en esta situación tiene un aumento de la actividad parasimpática en el cráneo. Este aumento puede darse por de verdad haber agentes, haber agresores externos que generan alergias, que generan hipersecreción y todo esto. Puede ser por esto, claro, pero puede ser por una pérdida de actividad simpática también. Entonces, si nos damos cuenta en esta situación, chatos, en esta situación de congestión, lagrimeo excesivo, salivación excesiva y todo esto, en esta situación, en general, lo que tenemos que buscar es una mejor activación simpática del cráneo. Entonces, fijaros qué interesante la pregunta que nos pone Claudio. ¿Puede haber sinusitis crónico con hiperactividad simpática? Puede haber sinusitis crónico con hiperactividad simpática. ¿Y por qué puede haber? Claudio, ¿por qué imaginas que puede haber sinusitis crónico con hiperactividad simpática? Ayúdame. ¿Por qué puede haber sinusitis crónico con hiperactividad simpática? O alguien, ayúdame. Susana, está ahí, ayúdame. ¿Por qué creéis que esto puede pasar? Decidme vosotros. ¿Por qué puede haber
una hiperactividad simpática y una sinusitis crónica. Y un sinusitis crónico, porque puede pasar. No creo que sea por la afectación del hueso de la cara. Puede haber, claro, una afectación del hueso de la cara. Pero fíjate, Claudio, cuando decimos que hay una hiperactividad simpática, y ahí estamos hablando de una valoración cuantitativa, fiable, es decir, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Estamos hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no estamos hablando de pruebas de reflejo con lo cardíaco, nada de esto, porque ya hemos comentado que esto nos vale menos o no nos vale, ni tampoco del celíaco, ni nada de esto. Pero fijaros, cuando tenemos una verificación objetiva, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿qué estamos verificando? ¿Qué estamos verificando ahí? ¿Qué nervio, la actividad de qué nervio estamos verificando ahí? La actividad de qué nervio estamos verificando con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Decidme vosotros. ¿Qué nervio estamos verificando? Más que todos los otros. ¿Qué nervio estamos verificando? La actividad de qué nervio. Decidme. Vamos, cazadores. Julián, bienvenido. Tengo que contestarte, chato. Hoy lo hago, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como os dije Manu, nuestro super cazador de México, estamos valorando el vago. Entonces, te puede salir una hiperactividad simpática y también tener sinusitis crónico. Sí, puede. Porque el vago no está en el cráneo. ¿Sí o no? El vago sale del cráneo, pero no tiene acción en el cráneo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero Luis, no estoy de acuerdo. No. No comparto de tu opinión. Si hay una hiperactividad simpática, tiene que ser una hiperactividad simpática en todo el sistema. No puede ser una hiperactividad simpática en el sistema bajo y una hiperactividad parasimpática en el sistema alto. No puede, esto no es posible. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es posible que haya una hiperactividad simpática aquí abajo y una hiperactividad parasimpática arriba? ¿Es posible, sí o no? ¿Sí o no? Chatos. Dame corazoncitos, por favor. Yo estoy aquí un poco triste que nadie me los da. ¿Es posible o no tener un aumento de producción parasimpática en el cráneo y un aumento de la activación simpática en el cuerpo? ¿Es posible, sí o no? ¿Qué opináis vosotros? Es posible, chatos. Susana, es posible. Es posible tenerlo, Manu. Desafortunadamente es posible tenerlo. O a lo mejor afortunadamente es posible tenerlo. Fijaros, hemos hablado en el último curso, si os recordáis bien, del reflejo del buceo. ¿Sí? Reflejo del buceo. Y cuando hablamos del reflejo del buceo, fijaros, cuando hablamos del reflejo del buceo, os expliqué que cuando estamos en apnea, ¿no? Estamos practicando el buceo y estamos en apnea, aguantando, sin respirar. Okay. ¿Qué pasará? ¿Qué es la reacción fisiológica normal? ¿Qué es la reacción fisiológica normal de alguien que está entrenado, de alguien que ya está adaptado? Fijaros, vasoconstricción periférica, piel, músculos, vísceras, y vasodilatación del cráneo.
vasodilatación de las arterias carótidas y disminución de la frecuencia cardíaca. Fijaros, chatos, en el buceo, una reacción fisiológica, yo tengo a la vez, el sistema simpático activo y el sistema parasimpático activo en zonas distintas. Lo que es periferia, lo que es víscera, está en vasoconstricción para enviar toda la sangre al corazón y al cerebro. Toda la sangre a corazón y cerebro. Y más que eso, vasodilatación, es decir, aumento de actividad vagal, para todo lo que es cabeza. Entonces tengo a la vez hiperactividad simpática y actividad parasimpática en zonas distintas y coordinadas. Es un sistema de defensa y, Albertino, y más que defensa, adaptación. Es un mecanismo de adaptación. Y va a ocurrir, Susana, en otras situaciones también. Va a ocurrir en otras situaciones igual. Esta situación, por ejemplo, que nos propone Carlos, es una situación que puede pasar esto. Puede haber hiperactividad simpática y puede haber aumento del estímulo parasimpático en el cráneo, con sinusitis crónico. Puede haber. ¿Vale? Entonces, ¿es posible encontrar esto? Es posible encontrar esto. Y ahí la pregunta siguiente, claro, la pregunta siguiente. ¿Qué tengo que tratar? Chatos? Si tengo ahí el paciente, bueno, tiene sinusitis, tiene estrés crónico, el clúster de signos y síntomas te indica un aumento de actividad parasimpática del cráneo y te indica un aumento de la actividad simpática del cuerpo. ¿Qué trato antes, chatos? Fisiológicamente hablando, jerárquicamente hablando, ¿qué trato antes? Sí, Julia, esto puede estar asociado al sistema linfoide de mucosas. En general, sí está. Puede haber compromiso del pulmón, del intestino, del NALT, también puede haber, sí. ¿Qué trato primero? Jerárquicamente, chatos, ¿qué es prioridad? ¿El parasimpático del cráneo o el simpático del cuerpo? Muy bien, Albertino, simpático es vida. Eres increíble. Vaya cazador portugués tenemos aquí. Chatos, ¿qué es prioridad? ¿El corazón o los senos de la fase? ¿El corazón o el seno maxilar? ¿El corazón o el seno frontal? ¿Qué es prioridad? ¿Qué es jerárquicamente más importante? ¿Quién gobierna antes? ¿Qué es jerárquicamente más importante? Cuando tengo que elegir algo, que tengo que elegir el sistema que es prioritario. ¿El sistema prioritario cuál es? El corazón. Entonces, si quiero trabajar este paciente, lo primero, first things first, jerárquicamente el sistema cardíaco primero, el sistema cardíaco entre comillas, estamos diciendo, el sistema nervioso autónomo que gobierna el cuerpo primero, esto es lo que estamos diciendo. ¿Vale? Si tengo una hiperactividad simpática, voy a buscar el vago.
porque necesito de la corrección del sistema cardiopulmonar, necesito de la corrección del sistema gastrointestinal, necesito de la corrección del sistema pulmonar, necesito de la corrección del sistema nervioso autónomo del cuerpo para poder acceder a los niveles superiores. Eso es lo que tengo que hacer. Si quiero trabajar con un sistema nervioso autónomo, tengo que respetar la jerarquía de sistemas. Jerárquicamente, el corazón es más importante que la sinusitis. Entonces, tengo que ir abajo para poder subir. Entonces tú me vas a decir, pero Luis, si tú estimulas el vago, ¿no vas a aumentar la actividad secreto-motora de la cabeza, de los ganglios de la cabeza? Pues no, claro que no. ¿Y por qué no? Porque el vago no tiene acción ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El vago no tiene acción ahí. No es porque es parasimpático que tú activas un parasimpático y se activan todos. ¿Sí o no? Decidme vosotros. Yo activo el vago. Todas las funciones parasimpáticas están hiperactivas ahora. Decidme vosotros. Tienes ahí tu paciente en consulta. Le has diagnosticado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca como hiperactividad simpática. Perfecto. Ahora le voy a trabajar el vago. Ok. Empieza a trabajar el vago, empieza a respirar mejor, empieza a relajarse más y todas las funciones parasimpáticas se activan a la vez. Todas, así, pum. Porque tú estimulas una, todas se activan a la vez. Es decir, tú le estimulas a tu paciente y él sale a correr para el baño, porque tiene que hacer cacas. ¿Es esto que pasa? O empieza a llorar tu paciente en la camilla, empieza a salivar, a salir moco de la nariz, porque todas las actividades parasimpáticas están a tope. ¿Pasa esto? No pasa esto. Esto no pasa. Y hay que tener claro esto. Si tú estimulas el vago, te estimulas el vago. Estimular el vago va a generar aumento de la actividad secreto-motora del cráneo. No. No. ¿Claro sí o no? Porque quiero avanzar. ¿Claro sí o no? Carlos, la pregunta es tuya. ¿Claro sí o no? Si no está claro, decirme algo. Si está claro, darme corazoncitos. Por favor, por favor. Estoy lejos de mi casa, no estoy en España. Estoy aquí con el corazón apretado por todos los españoles y brasileños, claro. Pero cuando estamos lejos de casa, bueno, la cosa va un poco más rara, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Mi paciente tiene sinusitis crónico. Ok, está perfecto. No puedo estimular el vago. No, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No debes estimular el 7. Bueno, estamos de acuerdo. No debes estimular el 7 porque saldrá peor. No debes estimular el 9 porque saldrá peor. Porque son secretomotores. Pero si estás trabajando el vago, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos adelante. Entonces, porque esto os comenté, es importante tener en cuenta toda la división del parasimpático, ¿no? Estábamos hablando del parasimpático del cráneo. Si queréis un repaso de anatomía punto a punto, paso a paso, echarle un vistazo en YouTube, en el vídeo del 3, del 7, del 9, que hay ahí todo el recorrido anatómico, hay ahí todas las posibles complicaciones clínicas que puede haber con estos nervios, funciones y todo esto, y posibles interacciones, ¿vale? Está ahí todo ya muy detallado. Muy bien, entonces del cráneo, esto, perfecto. Y el vago sale del cráneo, sabemos que sale del cráneo, pero no tiene acción en el cráneo. Ok, Marc, ¿qué tal? Muy bien, entonces, y ahora el vago. Vamos a hablar del vago. El vago tiene 5.000 funciones distintas. Ok. Pero no estamos hablando del vago de verdad. Vago, con todas sus funciones, ¿no? Función aferente, sus funciones de sentidos especiales, sus funciones branquiales. No estamos hablando. Estamos hablando del vago parasimpático, no del vago como una unidad en su integralidad. Estamos hablando de la rama parasimpática, que es una de 5 funciones distintas del vago. Muy bien.
Y ahora, para hablar del vago, chatos, vamos a dividirlo en dos. ¿Derecho, izquierdo? No derecho, izquierdo, no. Hay un derecho, hay un izquierdo, hablaremos de ello, pero no es ahí que vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo en el diafragma. En el diafragma. Le dividimos ahí. O en el hiato esofágico, mejor dicho. En el hiato esofágico. ¿Vale? Le dividimos ahí. Entonces, hay una inervación vagal para la caja torácica y hay una inervación vagal para la cavidad abdominal. ¿Vale? Dividimos ahí el vago. Luis, es el mismo vago, pero las funciones cambian. Las funciones cambian y es de esto de que vamos a hablar ahora. Por esto le dividimos ahí. Entonces, en el hiato esofágico para abajo tiene una calidad de acción, del hiato esofágico hacia arriba tiene otra calidad de acción. Entonces ponemos a apuntar que el vago en la caja torácica, en el pulmón y en el corazón tiene funciones distintas del vago en la cavidad abdominal. ¿Y por qué? Porque en el pulmón, el vago es broncoconstrictor. El vago es broncoconstrictor. ¿Vale? El vago en la caja torácica es broncoconstrictor. Y también es secreto motor. Secreto motor. El vago inhibe el drenaje bronquial. El vago inhibe la higiene de los bronquios. El vago es moco secretor en los pulmones. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en asma, bronquitis, enfisema pulmonar o en una reacción de alergia que genere compromiso de los pulmones, el vago estará activo y no es tan bueno que esté activo. ¿Está claro esto? En los pulmones es broncoconstrictor y moco secretor. Y en el corazón tiene un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Es decir, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción del corazón. Entonces, fijaros qué vilano tenemos ahí, qué vilano. ¿Por qué? Fijaros qué vilano. Aumenta la producción de moco, dificulta el movimiento de drenaje, el movimiento de los cilios, ¿no? Dificulta la remoción del moco y disminuye la frecuencia cardíaca. Es decir, disminuye la oxigenación, disminuye la permeabilidad de los pulmones y disminuye la fuerza de contracción cardíaca. Congestiona y paraliza. Ahí, congestiona y paraliza. Justo en la crisis. Esto es, perfecto. Susana, en la crisis. ¿Vale? Es un vilano. Por esto, cuando tú vas a un médico con una crisis de asma, ¿qué es la medicación que te dan? Es un vasodilatador y cardioacelerador. Vasodilatador, cardioacelerador.
El vago ahí es un vilano. ¿Os dais cuenta? Entonces, las medicaciones para cuando el paciente está en crisis son medicaciones adrenérgicas, para aumentar la actividad simpática. Necesito latir más y latir más fuerte. Para aumentar la vascularización, para hacer broncodilatación. El simpático es broncodilatador. Y el simpático disminuye la producción de moco. Entonces ahí, en el tórax, mejor, cuando hay esta situación clínica de bronquitis, asma, enfisema, en el tórax, hay que considerar que puede, depende de la clínica obviamente, pero puede que valga más mantener una actividad simpática más alta. Vale. Esto me ha pasado a mí de niño. De niño yo tenía un asma muy fuerte, asma y bronquitis. De estas que te pillan en el medio de la noche, te dejan con una pérdida de función pulmonar, pérdida de permeabilidad, pérdida de perfusión pulmonar muy grande, muy gorda, y tú tienes que salir a urgencias en el medio de la noche para poder tomar una medicación o algo así. ¿Y sabéis cómo esto se arregló? Se arregló al jugar el fútbol, se arregló esto. Pero, claro, yo creo que que la orientación ya es distinta, pero cuando yo de niño, de 10 años, 1990, la recomendación de los médicos sería para que si tienes asma, si tienes bronquitis, tú no puedes jugar el fútbol, porque te da disnea, te da taquicardia y todo esto te puede hacer daño. Pues fue justo el mecanismo de reversión de esta patología. Yo la arreglé justamente así, solicitando más de la función cardíaca. Y ahí, poco a poco, esto desapareció. Vale. Susana, la respiración de Wim Hof nos vale mucho. Atentos para lo que nos comenta Susana, que la respiración de Wim Hof, para quien no la conoce, en el curso ya enseñamos la respiración de Wim Hof, en este último curso ahora presencial también, y estará en el próximo curso de diseño integrativo. La respiración de Wim Hof es una buena respiración para un aumento de la actividad simpática, ¿vale? Merece la pena. Después de un neumotórax, tras la recuperación, sería bueno estimular el simpático. Si hay una alteración del sistema nervioso autónomo, Albertino, sí. En teoría, hecha la rehabilitación cardiopulmonar, ya debería estar bien. Si no está bien, ahí hay que mirarlo si hay alteración de forma que el simpático esté muy bajo. ¿Vale? Pero puede pasar que el simpático esté muy alto y lo que pasa al paciente es que aunque tenga el simpático alto, no sabe respirar. Ahí tenemos otra cosa. Ahí la cosa es otra. Por esto somos cazadores de cebras. Porque valoramos cada detalle del paciente. Entonces, mira, el paciente puede presentarse con una pérdida de función pulmonar. Esto está perfecto, después de un neumotórax, por ejemplo. Es esperado que tenga una pérdida de función pulmonar, pero no por el sistema nervioso autónomo, sino porque el paciente desarrolla atelectasias, porque desarrolla una respiración más apical, una respiración con utilización de músculos accesorios de la respiración y todo esto, el esternocleido, los escalenos, y empieza a respirar más en el ápice pulmonar y ya no utiliza la base. Ahí no es un problema del sistema nervioso autónomo, ahí es un problema de la mecánica ventilatoria, del directo que hicimos con Raúl Sansegundo, que hablamos mucho de la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Entonces sí, se puede utilizar cubios perfectamente, cuadra perfectamente, porque ahí, Albertino, el cazador que tiene que mirar si es una disfunción pulmonar mecánica, que el paciente no sabe cómo trabajar de la mejor forma la mecánica ventilatoria, o si la mecánica ventilatoria
aunque esté preservada, no funciona porque el sistema autónomo está generando efectos deleterios. ¿Me vais siguiendo? Ahí es razonamiento clínico, es decir, puede ser la parte mecánica que no tiene nada que ver con el vago ni con el simpático. El paciente tiene que aprender cómo hacerlo. Es mecánica ventilatoria. Pero si no es mecánica ventilatoria, ahí voy al sistema nervioso autónomo. Ahí influirá muchísimo el sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Pues muy bien, qué gusto. Mis directos con vosotros siempre me aportan muchísimo, por las preguntas, las dudas y todo lo demás. Espero que a vosotros también. María nos pregunta, paciente con trastornos del sueño y gastrointestinal y con asma, en tratamiento farmacológico. Estimular el vago, ¿de qué manera? Necesitamos de ahí estipular los loops, María. Ahí tenemos que determinar el loop para saber la jerarquía del sistema. Cuando diagnosticamos el loop, tenemos la jerarquía del sistema, ahí sabemos si empezamos de arriba abajo o de abajo arriba, del top down o bottom up. ¿Vale? Pero hay que jerarquizarlo para poder decidir de dónde empezar. Bien, entonces ahí tenemos esto, el vago ahí en el tórax. El vago ahí es increíble, hay múltiples ramas vagales. Sabemos que el vago derecho, esto me gustaría comentar, el vago derecho va al nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso cardíaco, determina el ritmo. Si es top-down, tú ya tienes todo, María. Si es top-down, empieza por ahí. Por la vía top-down. Información más que todo. Y luego empieza con la corrección de lo que tú crees que sea más importante. Pero la vía es top-down, ya está dicho. ¿Vale? Entonces el vago derecho va al nodo sinusal o nodo sinoatrial. ¿Ok? Este es el marcapaso cardíaco, este es el vago derecho. El vago derecho tiene una peculiaridad que el baja, mi derecho es este, pero la pantalla está en el izquierdo. Entonces hago en el izquierdo para que salga en el derecho. Pero es el derecho. El vago derecho baja y va a hacer la vuelta en la arteria subclavia derecha. Baja, hace una curva, una rodilla, y una parte de él vuelve hacia arriba y otra parte sigue hacia abajo. Esta parte que va hacia arriba se llamará nervio laringo recurrente. Esta parte que viene por debajo de la subclavia derecha y sube será el laringo recurrente. Y la otra parte del vago sigue bajando como vago. Esta parte que sube se distribuye en múltiples ramas. El plexo faríngeo tiene múltiples ramas que salen de esta rodilla vagal. Entonces, si tú me preguntas el laringo recurrente, el nervio laringo superior, el nervio laringeo inferior, esto es todo vago, son ramas vagales. Si tú estimulas el vago donde sea, la información llega ahí también. ¿Ok? Son ramas vagales. Y como peculiaridad anatómica es el controlador de la frecuencia cardíaca y hace un anclaje en la subclavia derecha y vuelve. ¿Vale? Y hay el izquierdo. El izquierdo va al nodo atrioventricular. Y en el nodo atrioventricular, el izquierdo es responsable por el control de la fuerza de contracción. Entonces el derecho, frecuencia cardíaca, y el izquierdo, la fuerza de contracción cardíaca. Y el izquierdo tiene una peculiaridad anatómica también, que no hará esta rodilla que hace el derecho en la subclavia derecha, no hará el izquierdo no lo hará en la subclavia, lo hará en el callado de la aorta. El izquierdo baja, aquí es mi izquierdo, pero lo hago aquí para que salga bien en la pantalla.
el izquierdo baja, va al callado de la aorta, da la vuelta y vuelve como laringo recurrente izquierdo y otra parte baja. Y va al sistema cardiopulmonar y todo esto. Entonces, cuando hablamos del vago, hablamos del vago derecho y izquierdo, funcionalmente tiene sentido hablar de vago derecho y izquierdo, funcionalmente hablando, hasta llegar aquí, hasta llegar al sistema cardiopulmonar. Porque ahí el derecho tiene una función específica y el izquierdo tiene una función específica. Pero luego cuando baja por el esófago, el vago se va enredando, se va mezclando el derecho con el izquierdo. Va mezclando. Y el izquierdo viene para adelante y el derecho se va hacia atrás. Y ahí si estamos más atentos a los libros de anatomía, los detalles, se va a decir el derecho va a hacer la inervación de la parte posterior del estómago, el izquierdo de la parte anterior. Ok, está bien dicho, está bien dicho. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy diciendo que importa menos esta distribución del vago en la cavidad abdominal? Porque como es una red, como se forma una red en el esófago, la información que va al vago derecho también va al vago izquierdo, porque se cruza, se mezclan las fibras. Se mezclan las fibras. Esta es la característica de la red y la importancia funcional de la red. Porque aquí tengo un estímulo aislado, del derecho al derecho, del izquierdo al izquierdo y sigue la vida. Pero ya abajo ya es función menos específica. Es tracto gastrointestinal, es sistema hepatobiliar, es menos específico, es menos específico. Aquí arriba necesito ser súper específico para coordinar la respuesta cardíaca, porque jerárquicamente el corazón está arriba. Pero la función gastrointestinal no. Necesito de menos especificidad, aún más, porque hay el plexo entérico, y el plexo entérico tiene su propia regulación, y él hace lo suyo. No depende del vago para esto. El vago ayuda en la motilidad, pero el plexo entérico puede hacerlo solo. Eso es menos específico. Entonces se mezcla, se entrecruza, y la información que viene por uno también va por otro. Entonces, ¿qué pasa? Es menos específico abajo. Entonces ahí nos importa menos. Si el derecho va hacia adelante, va hacia atrás y el izquierdo va hacia adelante, pues nos importa menos. ¿Por qué? Porque la información llegará a todas las vísceras, o sí, por esta mezcla de fibras. Y cruza el hiato esofágico y hará la inervación del tracto gastrointestinal hasta llegar a 2/3 del colon transverso. 2/3 del colon transverso. El vago va hasta ahí. Hasta 2/3 del colon transverso. Bueno, ok. Y hace la inervación de todo que está en su recorrido. Hace la inervación de todo que está en el recorrido, salvo de una estructura que está en los libros que sí que lo hace, pero no lo hace. Es el bazo. El vago no inerva el bazo. ¿Vale? El vago no inerva el bazo. ¿Vale? Después, Carmen, después de 2/3 del colon transverso, lo que está más allá es todo sacro, todo plexo sacro. Ahí sí, perfecto. Todo es parasimpático sacro. De 2/3 al final, colon descendente, sigmoides, recto, todo esto es plexo sacro. Así como vagina, pene, vejiga, todo esto es plexo sacro. ¿Vale? Entonces el vago tiene esta peculiaridad, es decir, al mezclarse en el esófago, cruzar el hiato esofágico, hará la inervación de todas las vísceras abdominales, salvo el bazo. El bazo no recibe inervación vagal. Y va hasta 2/3
del colon transverso y va poco a poco disminuyendo la cantidad de fibras que tiene. Entonces la cantidad de fibras que llega a 2/3 del colon transverso ya es poca, ya es pequeña. La mayor concentración de fibras parasimpáticas vagales estará ahí en el estómago, en la primera porción del duodeno. La mayor concentración. Y poco a poco va disminuyendo la cantidad de fibras hasta llegar ahí, a 2/3 del colon transverso. ¿Vale? Entonces esto es importante tener en cuenta. Preguntas frecuentes. ¿El vago hace sinapsis en el ganglio celíaco? No. No. El ganglio celíaco da paso al vago. El vago pasa por el ganglio celíaco, pero no hace sinapsis ahí. El vago hará sinapsis cerquita de la pared de la víscera. La víscera que decía, si es del páncreas, si es del hígado, el hígado, si es del estómago, el estómago, lo que sea. Hará sinapsis, la neurona postganglionar estará cerquita de la pared de la víscera. No hará sinapsis en el celíaco, ¿vale? Pero hay estudios en cadáveres que dicen que el vago pasa por ahí. Pasa por ahí, sí, estamos de acuerdo, pero no hace sinapsis ahí. No es porque pasa por ahí que tú puedes pillar el autobús ahí, ¿vale? Esto imagínalo así. Tú estás ahí en la calle y quieres subir en el autobús. Y tú llamas del autobús y el conductor te mira y dice, ahí no se puede subir. Y sigue la vida. Y tú no puedes subir. Pasa por ahí, pero ahí tú no puedes subir en el autobús. Vale. Pasará también Albertino por el plexo mesentérico, por el mesentérico superior, el inferior no. El mesentérico superior sí. El inferior no, el inferior ya es sacro. ¿Vale? Entonces él pasa por ahí, pero no hace sinapsis ahí. Esto es importante tener claro. Entonces el vago hace todo esto, toda esta parte de inervación parasimpática, menos, salvo el bazo. Está en el libro de anatomía, sí, pero no lo hace, ¿vale? Hay que actualizar la información. La información llega al libro de anatomía después que ya está consolidada en la literatura científica. Esto tarda 5, 6, 7 años hasta llegar ahí. Y algunas no llegarán jamás. Esta es una de ellas que no llega, que ya debería estar. Pero bien. Y luego lo que está abajo, el parasimpático sacro. El parasimpático sacro. El tercio distal o el tercio final del colon transverso, colon discendente, sigmoides, recto, ano, vagina, útero, ovario, pene, próstata, todo esto parasimpático sacro. Todo esto es parasimpático sacro. Vale. Entonces, fijaros. Qué interesante. Que el vago arriba, no, el bazo no tiene inervación parasimpática. Pero el bazo no tiene inervación parasimpática, solo tiene inervación simpática. Es un órgano linfoide y los órganos linfoides solo poseen inervación simpática. ¿Vale? Hola Joaquín, bienvenido. Y entonces tenemos ahí todo esto que estábamos hablando del parasimpático sacro. Entonces fijaros qué interesante. Porque el vago, en la caja torácica, el vago disminuye la actividad del corazón. Entonces el vago en la caja torácica disminuye la actividad general. Pero el vago gastrointestinal y el parasimpático sacro suben la actividad local. El vago gastrointestinal aumenta la motilidad. El vago gastrointestinal aumenta la eliminación de las heces. El parasimpático sacro ayuda al vaciado de la vejiga. Es decir, abajo de la línea del esófago, el vago activa las funciones. Arriba disminuye las funciones. ¿Sí o no? Entonces, cuando se dice que el vago relaja, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A la parte torácica
o a la parte gastrointestinal. Porque cuando hablamos de la parte gastrointestinal, el vago no disminuye la actividad, el vago aumenta la actividad. Entonces el vago no es un botón que tú disminuye la actividad general del sistema. Disminuye todo el sistema. No. Disminuye de una parte del sistema, pero como es un sistema coordinado, la otra parte del sistema aumenta la actividad. Eso es importante tener claro. Y si yo activo el vago o trabajo el parasimpático sacro, empiezo con lagrimeo, no, porque esto no tiene nada que ver con el vago. El lagrimeo es una función del 7, pero es parasimpático, también es parasimpático, pero cuando tú activas una parte del parasimpático no activa todo el parasimpático, activa esta zona específica. Esta es respuesta coordinada, por esto es importante saber dónde mover, qué mover y por qué mover para tener la respuesta coordinada. ¿Por qué, chatos? Tengo 2 minutos. ¿Por qué, chatos? Fijaros. Pero relaja si el paciente identifica que esto es una buena sensación, si el paciente cree que relajarse es algo malo, tú puedes estimular el vago, pero la frecuencia cardíaca subirá. Al final depende de la interpretación del paciente. ¿Me explico? A ver, ¿la estimulación en el cuello derecha-izquierda importa mucho? No. Solo la electroestimulación sí. La electroestimulación influirá. Si tienes que poner electroestimulación, ponla en el cuello del lado izquierdo. Esto sí. Carmen, es una cuestión de prioridades. En situaciones extremas se activa lo esencial y se inhibe todo lo esencial. Perfecto. Relación simpático-parasimpático. Perfecto. Vale. Ya me he perdido. ¿De qué yo estaba hablando? Rupi, ayúdame. Ya me perdí. Yo estaba hablando de que son respuestas coordinadas, ¿verdad? Muy bien, respuestas coordinadas. Y esto es perfecto. Por esto tú tienes que saber dónde mover, por qué mover y cómo mover. Por esto es la jerarquía del sistema. ¿Por qué? Fijaros. Si en una cita tú dices, soy un osteópata, soy un fisio de élite, ¿no? Soy un francotirador. Un tirador de élite, un francotirador. Ok. Y luego tú haces la exploración del paciente, haces toda la anamnesis, toda la investigación clínica, todas las pruebas diagnósticas que tú quieres, y ahora vamos al tratamiento. Manipulo el pie, manipulo lumbar, manipulo dorsal, manipulo charnela, hago el cráneo, trato la víscera. Muy bien, este era el paciente 1 que tenía cefalea. El paciente 2 tiene dolor lumbar. Le valoro, manipulo el pie, manipulo lumbar, manipulo dorsal, manipulo cervical, trato el cráneo y voy a la víscera. Muy bien, el paciente 3 tiene dolor en el hombro. Voy otra vez, manipulo el pie, manipulo lumbar, manipulo dorsal, trabajo el cráneo y voy a la víscera. Si tú estás haciendo esto, tú no eres un cazador, tú estás tratando todo, creyendo que al tratar todo, la respuesta viene, o sí, de donde sea. Esto no es ser un cazador, esto es darle estímulo al sistema y a ver qué pasa. Y cuando no pasa nada, cuando el paciente no responde bien, tú no tienes ni idea de por qué no tiene una buena respuesta, porque tú estás haciendo todo y no estás jerarquizando el sistema. ¿Vale? Os espero en el sábado para el directo del hipogloso y en el miércoles que viene para el directo del sistema simpático. Dame corazoncitos, por favor, que tengo ahí 15 segundos. Espero veros pronto, que estéis todos bien, a tomar la vacuna. Ya estaré vacunado en el sábado y os veo en el sábado. ¿Vale? Un besito a todos. Carmen, envíame por directo.